hijos. En acción de gracias, pidiendo a Santa Mónica, pedida por la familia Mucheca. En acción de gracias a Santa Mónica y a San Agustín, pidiendo por la cirugía de Zaira, por la salud física y espiritual de Lorena, Patricia. En acción de gracias a Santa Mónica y a San Agustín, familia Sosa, por la salud de Esteban Sosa. En acción de gracias a Santa María de los Ángeles, en acción de súplicas, pidiendo por la intercesión de Santa Mónica por la salud de Julio. Vamos a empezar con nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de los difuntos de la familia Céspedes, Pérez, Ávaros, Sosa, González, Julio César, Vallejos, Luis, Marisa, Javier, Lorenza Parra, Florentina, Ernesto Ojeda, por un año de la partida al cielo de Mónica Cecilia del Rosario Recalde a un mes de su partida. Juan Esteban, Horacio, Ramón Alfonso, Telva Galecio, Juan Carlos y por la niñita Santa Purgatorio. Hermanos, hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Mónica, quien jugará un importante papel en la conversión de su hijo San Agustín. La liturgia nos muestra Hermanos, hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Mónica, quien jugará un importante papel en la conversión de su hijo San Agustín. La liturgia nos muestra a Jesús enseñando a estar preparados siempre y fortalecidos en la oración. Cantando y con alegría recibimos a quien presidirá nuestra celebración. Les invito a comenzar nuestra Santa Misa en este día en que la Iglesia celebra a Santa Mónica. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté ahora y siempre con todos ustedes. Una vez más pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, te pedimos, por la intercesión de ambos, que sintamos dolor por nuestros pecados y podamos alcanzar la gracia de tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. San Pablo invita al pueblo a esperar confiadamente en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a mi Dios por ustedes, por la iglesia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riqueza, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellos hablan del esplendor de tu gloria y yo también cantaré tus maravillas. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas, divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Jesús nos enseña a esperar con confianza los designios de Dios y aceptar su voluntad. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel
y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Una vez más le damos gracias a Dios porque nos convoca en este lugar sagrado, la casa donde habita Dios, a escuchar su palabra y a celebrar la Eucaristía. Le damos gracias por su palabra que nos quiere enseñar. En este caso, en el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice a nosotros, así como le dice a los discípulos y a aquellos que lo escuchan, dicen: estén prevenidos, porque no sabemos el día ni la hora en que va a llegar el Señor. Esto quiere decir que, en primer lugar, si creemos en Jesús, si creemos en Dios, sabemos que Él vino al mundo con una misión que era la de salvar a toda la humanidad. Y en esa misión de Jesús pasó predicando la venida del reino de los cielos. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, fue la primera predicación de Jesús, y también la de los apóstoles. Ya se acerca, está cerca el reino de Dios, conviértanse. Y ese llamado de Jesús fue durante toda su vida pública a convertirse, es decir, a creer en Dios, a entregarse completamente a Él, a cumplir ese mandamiento que Él mismo nos dejó, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y luego el mismo Jesús dice que quiere que nosotros amemos al prójimo así como Él nos amó, es decir, dando la vida como Él lo dio. Entonces, al escuchar la enseñanza de Jesús a través de los evangelios, nosotros sabemos cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos decir que esta palabra no es accesible a nosotros. Hoy en día esta palabra es más accesible que nunca. Por eso Él nos da este don del conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de sus mandamientos. Llega la hora en que Jesús, sabemos, muere, resucita, asciende al cielo y envía a su Espíritu Santo para que sea el que dé vida a la Iglesia, al mundo. El Espíritu Santo que va a soplar y que va a inspirar y que va a seguir enseñando, así como enseñó a los apóstoles, a María, a la Virgen y a nosotros. Nos sigue enseñando, sigue soplando, sigue infundiendo en nuestro corazón la enseñanza de Jesús. Pero llega el día del juicio, que por ahí, si creemos en Dios y creemos en que Él, así como vino y ascendió a los cielos, un día va a venir de la misma manera, como dice la palabra de Dios, ya viene a juzgar al mundo. Es decir, el juicio final, ese famoso juicio final que nosotros solemos escuchar y que también está retratado en la Capilla Sixtina, ese juicio final,
que muchas veces hasta podemos quizás tener cierto temor a ese día del juicio final. Y si tenemos temor, está bien, un temor de Dios, es decir, el temor de no ofender a Dios, de, como dice San Pablo, de que no nos encuentre como desatendiendo esa voluntad de Dios por el mismo Evangelio. No sabemos el día ni la hora, puede llegar a la hora menos pensada. Dios nos quiere encontrar irreprochables ante Él, dice. Entonces la misión nuestra es estar preparados, estar alerta, porque no sabemos el día ni la hora. Y el ejemplo que da es muy lindo, porque dice que no seamos como ese servidor que, como dijo, va a tardar en llegar el patrón, el Señor. Entonces se puso a golpear, dice, a los servidores, a emborracharse, como una figura de también nosotros, de total, del juicio final, quién sabe cuándo va a ser, digamos, ¿no? Entonces puedo hacer, por decir así, de mi vida lo que quiera, total, Dios va a tardar en llegar, y entonces el último día, cuando llegue, me convierto, ¿no? Algunos piensan así, me convierto, creo en Dios y me porto bien el último día, ¿no? Pero acá nos dice Jesús 2 veces, no sabemos el día y la hora, y que tenemos que estar prevenidos, preparados, alertas, y la mejor forma de estar alertas, prevenidos y preparados es cumplir con los mandamientos que nos da el Señor. Vamos a pedirle esta gracia para nosotros de poder escuchar su palabra, escuchar su voz, de poder dejarnos guiar por Él, de amarlo a Él, de seguirlo a Él y de cumplir su voluntad en toda nuestra vida. Así cuando Él venga nos encuentre irreprochables, como dice San Pablo, ante Él, ante Dios. Le pedimos esta gracia en el día de Santa Mónica, ella que supo rezar, que supo perseverar en la oración, que supo derramar lágrimas durante años por la conversión de su hijo Agustín, hasta que su hijo se convierte y llega a ser uno de los santos más grandes que hay en la Iglesia, San Agustín, ¿no? Le pedimos a ella que nos enseñe cómo escuchar su palabra, cómo conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Que así sea. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención pedimos, por Jesús, óyenos, Señor. Jesús, óyenos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Andrés, obispo auxiliar José Adolfo y todo el clero, para que a través de ellos nos llegue tu enseñanza y misericordia. Oremos. Por Jesús, óyenos, Señor. Por los gobernantes, para que a la luz del Evangelio obren siempre a favor de los más necesitados. Oremos. Por Jesús, óyenos, Señor. Por los enfermos, especialmente los del COVID-19, para que encuentren en Jesús la paz y el consuelo. Oremos. Por Jesús, óyenos, Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, para que como bautizados nos consideremos verdaderos profetas que anuncian a Cristo en esta tierra. Oremos. Por Jesús, óyenos, Señor. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Con generosidad realizamos nuestro aporte solidario, depositando en el lugar señalado al finalizar la misa.
Junto al pan y al vino, presentamos al Señor nuestro compromiso de aceptar y vivir la palabra de Dios. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te presentamos estas ofrendas, Señor, en el día de la conmemoración de Santa Mónica y te rogamos humildemente que nos alcance el perdón y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima, su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, su obispo auxiliar José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Mónica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, Cristo nos recibe en su mesa eucarística para transformar nuestra vida y vivir con amor. Con alegría nos acercamos a recibirle. Oración espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma.
Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya lo hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Oremos. Dios Todopoderoso, te suplicamos que la eficacia divina de este sacramento, celebrado en la conmemoración de Santa Mónica, nos ilumine siempre para que experimentemos el deseo de la santidad y respondamos fielmente con buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. La celebración de la misa el día de mañana a las 19 horas. El sábado, Dios mediante, vamos a estar celebrando a las 18 horas en Medalla Milagrosa y 19:30 en la capilla de Nuestra Señora de Suestra. El domingo a las 9:30 en la capilla Santa Ana de Loma del Mirador y a las 11 y a las 18 aquí en la sede parroquial. La mayoría de las misas se transmite por las redes sociales, salvo la de la tarde del domingo, pero las otras sí se transmiten. Así que bueno, pedimos a Dios que nos siga bendiciendo, que aleje la pandemia de nuestro país, del mundo. Seguimos pidiendo y rezando por todos los enfermos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Después de haber celebrado la Sagrada Eucaristía, podemos ir con alegría y en paz. Demos gracias a Dios.